La nave astral Eclipse emergió del coma criogénico lentitud, como si despertara de un sueño prolongado. El capitán Jensen abrió los ojos, sintiendo la suavidad del líquido criogénico que le cubría el rostro. Al principio, no vio nada, solo una oscuridad absoluta. Pero luego, gradualmente, las luces de la nave comenzaron a parpadear, y el eco metálico de los pasillos se hizo audible. Jensen se sentó con cuidado evaluando su entorno. Los demás miembros de la tripulación comenzaban a despertar también. ¿Dónde estamos?, preguntó uno de ellos, su voz débil pero confusa. Jensen miró hacia fuera por la ventana a la cabina del capitán. El universo estaba vacío y silencioso. No había estrellas, ni planetas, ni nada que se pareciera a una forma de vida. Solo un vacío infinito y frío. La radio transmitía una voz distorsionada y desconocida. ¿Estoy perdiendo señal? La voz se desvaneció en el espacio como si estuviera hablando desde un lugar muy lejano. Jensen se levantó de la cama y caminó hacia la puerta de la cabina. Los demás miembros de la tripulación comenzaban a despertar, confundidos y temerosos. El capitán salió al pasillo principal, donde encontró a su primera oficial, el comandante Thompson. ¿Qué ha pasado?, preguntó Jensen con un tono de preocupación creciente. Thompson se encogió de hombros. La nave está diferente. Los sensores no funcionan correctamente, hay cambios en la iluminación. Jensen miró alrededor del pasillo principal. Las luces flotantes que cubrían el parecían moverse y cambiar de intensidad como si estuvieran vivas. ¿Viste algo?, preguntó Jensen, su voz firme pero nerviosa. Thompson sacudió la cabeza. Nada, pero hay algo más, el eco metálico. Es como si alguien esté caminando por los pasillos, pero no veo a nadie. Jensen se acercó a Thompson y miró hacia el fondo del pasillo principal. Los demás miembros de la tripulación comenzaban a despertar, confundidos y temerosos. Sacudimos la nave, dijo Jensen con un tono decidido. Quiero saber qué ha pasado. La Eclipse se estrelló en el vacío infinito y los astronautas salieron a explorar. La nave había sufrido daños significativos, pero estaba intacta. El capitán Jensen y su tripulación comenzaron a investigar, avanzando lentamente por los pasillos, con la luz de las luces flotantes que cubrían el techo iluminándoles el camino. De repente, una llama blanca flotó en el aire, justo delante de ellos. La llama era débil y vacilaba, como si estuviera rodeada por un aura de energía mala. Los astronautas se detuvieron, conmocionados. Preguntó Jensen, su voz temerosa. La llama comenzó a crecer, iluminando la oscuridad, revelando un vacío infinito detrás de ella. Los astronautas avanzaron lentamente, pero la llama se mantuvo delante de ellos, como si los estuviera esperando, y justo cuando parecía que la llama iba a desvanecerse, una figura alienígena comenzó a materializarse detrás de ella. Era alta y delgada, con ojos sin pupilas y una piel blanca, como el mármol. La figura avanzó hacia ellos, su rostro sin expresión. ¿Qué es esto?, preguntó Jensen, su voz apenas audible. La figura alienígena se detuvo delante de ellos, mirándoles fijamente. Los astronautas estaban paralizados de miedo, con la llama aún brillando detrás de la criatura. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, la figura alienígena habló en un tono suave y desconcertante. La estela de la perdición está aquí. La nave astral Eclipse se estrelló en el vacío infinito, rodeada por una llama blanca flotando en el aire. La tripulación estaba paralizada de miedo, con la figura alienígena mirándoles fijamente.
Yo justo cuando parecía que todo estaba perdido. La figura comenzó a moverse hacia ellos con un destino desconocido. La luz de emergencia en el techo comenzó a parpadear débilmente, iluminando la habitación con un suave azul. La tripulación del Eclipse se movió con lentitud, como si estuvieran soñando. Todos excepto Jenkins, que estaba sentado en la consola de navegación, fijándose en los datos que aparecían en el panel principal. ¿Qué pasa?, preguntó Tomás, el piloto, con voz ronca por falta de sueño. No sé, respondió Jenkins, pero parece que estamos experimentando una perturbación en la señal radiofónica. La habitación se quedó en silencio, excepto por el canto débil de la luz de emergencia. De repente, la luz parpadeó más rápido y la temperatura del aire comenzó a aumentar. La tripulación se miró entre sí con inquietud. ¿Qué está pasando?, preguntó María, la ingeniera, mientras se levantaba para acercarse a la consola de navegación. No lo sé, respondió Jenkins, pero creo que debemos verificar el estado del envío de datos. La tripulación se dirigió hacia la sala de control, sus pasos resonando en los pasillos vacíos. La luz parpadeante les iluminaba el camino, como si estuvieran siguiendo una señal invisible. Al llegar a la consola de navegación, Jenkins comenzó a revisar los datos de las comunicaciones. La radio emitió un mensaje distorsionado y débil. No. Esto no puede ser. ¿Quién es? La tripulación se detuvo, conmocionada por el mensaje inquietante. ¿Quién lo envía?, preguntó Tomás, su voz temblorosa. No hay datos de emisor, respondió Jenkins, pero creo que debemos investigar. La luz de emergencia parpadeó aún más rápido, y la temperatura del aire aumentó. La tripulación se miró entre sí con creciente ansiedad. De repente, eco metálico que había sido tan débil hasta ese momento se convirtió en un crujido fuerte y persistente. La tripulación se detuvo, conmocionada por la súbita intensificación del sonido. ¿Qué está pasando?, gritó María, su voz aterrada. Jenkins no respondió. Estaba demasiado atento al panel principal, donde los datos estaban cambiando una velocidad alarmante. La tripulación se dirigió hacia la salida de emergencia, pero no lo hicieron rápido suficiente. El eco metálico se convirtió en un rugido ensordecedor que parecía venir desde todas partes del sistema. La luz de emergencia parpadeaba con una frecuencia inhumana, iluminando el aire con un azul fluorescente. La tripulación intentó correr, pero sus pies parecían estar atados a la habitación. Fue como si estuvieran siendo atrapados por algo que se encontraba justo detrás de ellos, y entonces la nave se estrelló, la tripulación cayó al suelo rodeada por el silencio absoluto del espacio exterior. La luz de emergencia parpadeaba débilmente en el techo, iluminando el vacío infinito que los rodeaba. La tripulación se levantó con lentitud, mirando hacia afuera a través de las ventanas dañadas. Y eso es cuando vieron la llama blanca flotar en el aire. ¿Qué es esto?, preguntó Tomás, su voz tan débil como un susurro. Jenkins se acercó a la ventana y miró hacia afuera, con una expresión de horror en el rostro. Dijo: pero creo que hemos llegado al fin del universo. Yo entonces la llama blanca comenzó a moverse hacia ellos. La tripulación de la Eclipse se movía con precaución por el pasillo principal, sus luces de emergencia iluminando la penumbra que rodeaba los contenedores de suministros y las estaciones de trabajo. El silencio era opresivo, un peso que aplastaba su respiración y reducía el ruido de sus pasos a un crujido metálico sobre el suelo. «¿Qué está pasando?», murmuró Patel, la ingeniera en jefe,
mientras examinaba los datos de la computadora principal. La señal que encontramos no puede ser natural. Comandante Lewis se acercó a ella, sus ojos fatigados por el sueño y la preocupación. ¿Qué has encontrado? Patel le mostró una serie de gráficos y diagramas en la pantalla del computador. Estoy intentando descifrar esto, pero no entiendo qué significa. La señal es como un lenguaje. Lewis frunció el ceño. ¿Un lenguaje qué? No hay vida en este universo. Tenemos que encontrar una explicación racional para lo que está sucediendo aquí. Justo cuando parecía que la discusión iba a quedar en nada, un flash de luz azul intenso iluminó el pasillo y la computadora principal. Empezó a emitir un eco metálico. La tripulación se detuvo, insegura. ¿Qué está sucediendo?, preguntó una voz débil desde la radio de comunicaciones. La tripulación se miró entre sí, pero no hubo respuesta. Solo el eco y la oscuridad. Lewis movió rápidamente por el pasillo, hacia la radio con Patel y los demás astronautas siguiéndolo. Al acercarse, vieron una figura inerte en el suelo rodeada de luces, parpadeantes que se apagaban y encendían sin cesar. ¿Quién? ¿Quién es?, preguntó la voz débil nuevamente, esta vez más cerca. Tripulación se acercó a la figura y vio que era uno de sus propios compañeros. Parecía distorsionado, como si su carne estuviera siendo extraída y reemplazada con algo viscoso y translúcido. Mark. Por despierto Lewis, pero no hubo respuesta. Solo la voz en la radio se mantuvo firme. La llama. Está llamando a casa. La llama es el camino. La tripulación se miró entre sí, confundidos y asustados. ¿Qué significaba esta locura? Lo que era esa llama que flotaba en el aire. De repente, la nave entera empezó a vibrar y temblar, como si estuviera siendo sacudida por una fuerza invisible. Los astronautas se agarraron a lo que podían encontrar para mantenerse derechos. ¿Qué está pasando?, gritó Patel, su voz ahogada por el ruido de la nave. La respuesta vino en forma de un rugido distorsionado que llenó la nave, haciendo que los astronautas cayeran sobre sus manos y rodillas. La llama blanca flotaba en el aire, brillando con una luz crepitante y azulosa. La tripulación se quedó inmóvil, aterrorizada por lo que estaban viendo. Y en ese momento, la nave entera se desvaneció en una oscuridad total. La oscuridad del espacio exterior parecía atraparme como un envoltorio mortuorio cuando emergí de mi camarote en busca de noticias sobre nuestra situación. La nave estaba inmersa en un silencio sepulcral, como si la propia vida se hubiera detenido. Mi compañero de tripulación, el comandante Ryder, me llamó desde la sala de control. ¿Qué tal? Sonaba tensa y agotada. Me aproximé a la ventana circular que rodeaba la habitación principal. La vista era impresionante, un cielo negro como la noche, estrellas difusas como gemas esparcidas por todo el universo. El resto de la tripulación se había reunido en torno a Ryder, sus caras graves y preocupadas. ¿Pasa? Sintiendo una sensación de inquietud creciente en mi pecho. Ryder me miró con ojos que parecían haber visto demasiado. Tenemos un problema, Kirk. La señal desconocida que detectamos es una especie de llama blanca flotando en el aire. No sabemos qué significa ni cómo surgió aquí. La imagen se quedó pegada en mi mente como si fuera una gota de sudor frío en la piel. Una llama blanca flotando en el vacío del espacio. Pero no podía apartarla de mi mente. Esa noche, mientras dormía, oí crujidos y chirridos metálicos que parecían proceder de las entrañas de la nave. Me desperté con un sobresalto.
mi corazón golpeando como un tambor. Mi pecho, la luz del pasillo iluminó vino hacia la salida de mi camarote. La nave parecía estar cambiando. Los paneles de control estaban desordenados, cables sueltos que colgaban como gusanos. El eco metálico reverberaba a través los corredores vacíos, como si alguien o algo estuviera moviéndose en las sombras. Me aproximé a la sala de control, donde encontré a Ryder y al resto de la tripulación, reunidos alrededor del panel principal. La pantalla de radar mostraba una curva que se extendía hacia él, infinito, la llama blanca flotando en el aire. Lo sabemos ahora, dijo Ryder con voz tensa. Esa llama es una especie de tal, o algo parecido. El eco metálico creció en intensidad, como si algo estuviera a punto de surgir desde las sombras. Yo sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, y entonces, llama se iluminó con una brillante luz blanca que parecía atravesar el espacio y envolvernos a todos en su resplandor. El eco metálico se convirtió en un rugido ensordecedor como si algo estuviera emergiendo desde las profundidades del portal. La tripulación se apretó más. Cerca de Ryder, sus ojos desorbitados y brillantes con miedo. Yo sentí que mi corazón estaba a punto de explotar. Yo justo, cuando todo parecía perder el control, la llama blanca se extinguió dejando una oscuridad total y absoluto. El eco metálico cesó, y el silencio sepulcral volvió a reinar en. Pero no duró mucho. Un crujido metálico sordo resonó a través los pasillos vacíos. La luz de emergencia que rodeaba la vi principal comenzó a parpadear, como si algo estuviera intentando comunicarse con nosotros. Y entonces, una voz distorsionada y sin forma surgió de los altavoces. No, no. Por Ryder, escúchenme. O se la llena Q. La trípula se volvió hacia mí con ojos que parecían ver el fin del mundo. Yo sentí que mi corazón estaba a punto de detenerse. Justo cuando creía que iba a perder la razón, todo se silenció. La nave quedó inmersa en una oscuridad total y absoluta, y yo me encontré solo, en el vacío del espacio con la sensación de estaba a punto de salir de la sombra. Para engolfarme. La luz del panel de control parpadeó ansiosamente mientras el ingeniero jefe, Jack, intentaba diagnosticar el problema con la señal desconocida que habían detectado. La nave estaba a oscuras, salvo por la tenue iluminación que se filtraba a través de las ventanas herméticas. El eco metálico que había estado creciendo en intensidad hacía minutos había cesado bruscamente, y el silencio era absoluto. ¿Qué está pasando? Y preguntó Jack, su voz tensa con preocupación. La señal es anormal, pero no entiendo qué la está generando. Su compañero de equipo, Rachel, se acercó a él, su mirada fija en el panel de control. Creo que debemos investigar, dijo suavemente. Jack asintió y comenzó a correr los análisis de nuevo. De repente, la luz del panel parpadeó varias veces seguidas, como si estuviera intentando transmitir un mensaje codificado. ¿Qué es esto?, preguntó Rachel, alarmada. La señal creciendo en intensidad. El eco metálico regresó con fuerza, y la nave comenzó a vibrar ligeramente. Jack y Rachel se miraron, y sin necesidad de hablar, se dieron cuenta de que algo iba mal. De repente el panel de control emitió un zumbido estridente, y la luz parpadeó con una frecuencia cada. La nave comenzó a temblar más fuerte, y los astronautas sintieron el suelo vibrar bajo sus pies. Estamos perdiendo control, gritó voz, su desesperada. Rachel se agarró al panel de control con fuerza, como si estuviera intentando mantener la nave en vuelo.
El eco metálico había aumentado a un nivel infernal, y los astronautas sintieron que la nave estaba a punto de estrellarse. La nave picado, y el espacio exterior se convirtió en una nebulosa confusa. Los astronautas gritaron mientras intentaban ajustar el curso, pero era demasiado tarde. La nave impactó con un crujido metálico, y todo quedó en silencio. Cuando los astronautas salieron a explorar, encontraron que la nave había aterrizado en una llanura infinita de color blanco. La llama blanca flotaba en el aire, iluminando su entorno con un brillo extraño. La tripulación se acercó lentamente a la llama, intrigada por su naturaleza desconocida. De repente la llama comenzó a cambiar de forma, como si estuviera viviendo o respirando. Los astronautas sintieron una sensación de prealienígena rodeándolos, y el aire se llenó con un eco distorsionado que parecía hablarles en voz baja. ¿Qué es esto?, preguntó Jack, su voz llena de temor. Rachel pondió. Estaba demasiado fascinada por la llama, que ahora había crecido hasta convertirse en una figura humana flotante en el aire. La figura comenzó a moverse hacia ellos, sus ojos brillando con un brillo anormal. Los astronautas sintieron que estaban rodeados por algo alienígena y peligroso, y no sabían qué hacer para escapar. «Oh, esto es lo peor», gritó Jack, su voz ahogada por el miedo. La figura se acercó aún más, sus ojos fijos en los astronautas. De repente, la llama comenzó a hablarles en un lenguaje extraño y distorsionado, que sonaba como si estuviera procediendo de una lengua desconocida. ¿Deseáis saber?», preguntó la figura, su voz como un susurro que les hacía cosquillas en los oídos. Los astronautas se miraron entre sí, aterrorizados por lo que iban a escuchar. La figura comenzó a hablarles de nuevo, y esta vez su voz era como un eco distorsionado en la radio, transmitiendo una advertencia oscura y ominosa. «¿Qué deseáis saber?». La tripulación de la Eclipse se movió con sigilo a través del pasillo oscuro, cada paso ecoando como un martilleo metálico en la silenciosa soledad que los rodeaba. La luz de las luces de emergencia era lo único que iluminaba el camino, y su débil brillo hacía que los sombreros de los astronautas parecieran más negros que nunca. «¿Qué está pasando?», preguntó Patel, la científica de la tripulación, su voz temblando ligeramente mientras miraba a través del visor de su casco. «¿Esto no es normal?». La nave había estrellado en algún lugar del vacío infinito, y aunque habían logrado mantener la integridad estructural, el daño era innegable. Los cristales de las ventanas estaban rotos y la neblina que flotaba en el aire parecía un velo entre ellos y el exterior. «A verificar la situación exterior», dijo Capitán Levis, su voz firme y resolutiva como siempre. «Quiero saber qué hemos encontrado aquí». Los demás miembros de la tripulación se movieron para sus pasos resonando en el pasillo. Cuando salieron al exterior, encontraron un paisaje desoladormente vacío. La luz del sol no existía, solo una niebla plateada que flotaba en el aire como un manto. Y entonces, allí estaba la llama blanca, era alto, flotando en el aire sin apoyo visible. La tripulación se acercó con curiosidad y temor, intentando comprender qué significaba aquella extraña figura. Era como si estuviera mirándolos, pero no había ojos, solo un brillo puro y blanco que parecía iluminar el espacio vacío. «Esto es increíble», murmuró Patel, su voz llena de asombro. «¿Qué es esto?». Justo cuando pensaban a punto de descubrir la respuesta, se oyó un crujido metálico desde el interior de la nave. La tripulación se volvió hacia la entrada y en ese momento
Luces de emergencia comenzaron a parpadear con intensidad creciente. ¿Qué está pasando?, preguntó Capitán Lewis, su voz tensa con inquietud. La respuesta vino por radio, pero no era una voz humana. Era distorsionada y extraña, como si alguien estuviera hablando a través de un filtro de interferencia. La tripulación se acercó a la radio, intentando escuchar mejor lo que... No. ¿Qué es esto? Esto no puede ser. No. La voz se interrumpió abruptamente, y luego se quedó en silencio. La tripulación se miró entre sí, tratando de comprender qué había pasado. Y entonces la llama blanca comenzó a cambiar. Comenzó a moverse hacia ellos, flotando en el aire con una lentitud extraña. La tripulación se acercó a ella paralizados por el miedo y la curiosidad. Dijo Dur Patel, su voz apenas audible sobre el crujido que llenaba el espacio vacío. No puede ser. La llama blanca se detuvo ante ellos como si estuviera esperando. Y en ese momento los astronautas vieron algo que hacía que sus corazones se encogieran de miedo. Una forma indistinta estaba detrás de llama blanca. Era grande y oscura, como una sombra que había sido extraída del vacío infinito. La tripulación no podía ver su rostro, solo una masa informe que parecía estar observándolos. Y en ese momento, la llama blanca se desvaneció, y la forma oscura avanzó hacia ellos. La tripulación de la Eclipse estaba abatida. El desánimo era palpable mientras intentaban hacerse a la idea de que no estaban solos. La señal desconocida se había vuelto más fuerte y los auroras sintieron como si algo les observara desde las sombras. El comandante Jackson llamó a la sala de control para reunir a todo el equipo. Queremos hablar sobre lo que está pasando aquí, dijo. Su voz firme pero llena de preocupación. La radio comenzó a parpadear y emitir distorsiones, como si alguien estuviera hablando en un idioma desconocido. Jackson se detuvo, escuchando atentamente. ¿Qué es lo que está pasando?, preguntó el ingeniero jefe Patel. La respuesta vino en forma de una voz estática como si viniera desde el otro lado del universo. No. Esto no puede ser. La radios apagó abruptamente y la tripulación se miró entre sí con inquietud. Entonces, cuando escucharon los pasos en los pasillos vacíos, al principio, pensaron que era solo el eco metálico de sus propias pisadas, pero pronto se dieron cuenta de que había alguien más allí. La temperatura en la nave comenzó a bajar y el aire se cada vez más frío. La tripulación se reunió en la sala de control, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Jackson ordenó a Patel que intentara contactar con la Tierra, pero no hubo respuesta. La señal desconocida seguía parpadeando el radar y los auroras sentían como si estuvieran siendo rodeados. De repente, la luz de la sala de control se apagó y la tripulación se encontró a oscuras. La radio comenzó a emitir una distorsión estática y luego, una voz suave e inhumana: les bienvenidos a mi casa. La tripulación se miró entre sí aterrorizada. ¿Qui era quién? ¿Qué quería hacer con ellos? La luz se encendió de nuevo, y la tripulación vio que el pasillo que rodeaba la nave estaba lleno de siluetas extrañas, como si fueran sombras flotando en el aire. La llama blanca seguía flotando allí, más brillante que nunca. Jackson ordenó a la tripulación que se preparara para evacuar, pero era demasiado tarde. La nave comenzó a estremecerse y a vibrar, como si algo estuviera haciendo girar el rotor principal de manera normal. Los auroras se agarraron a los asientos mientras la nave empezaba a caer. La llama blanca se acercó,
iluminando la tripulación con una luz que parecía tener un poder hipnótico. La voz inhumana les habló de nuevo. Bienvenidos a mi casa, la nave. Se estrelló en el vacío infinito y la tripulación se desmayó. Cuando despertaron, encontraron una escena que los dejaría helados. La llama blanca había crecido y rodeaba la nave como un anillo de fuego. La tripulación vio que estaban rodeados de criaturas extrañas con cuerpos longitude y ojos que brillaban como estrellas. Los auroras sintieran los invitados especiales en una fiesta cósmica, y que el juego estaba a punto de empezar. ¿Qué les esperaba en ese lugar? ¿Cómo podrían escapar? La respuesta vendría pronto, pero para entonces la tripulación de la Eclipse ya había perdido todo sentido de realidad. La tripulación de la Eclipse había estado explorando el paisaje desolado del espacio durante horas, intentando descubrir el origen de la extraña señal que habían detectado. La nave había sido sometida a un mantenimiento intensivo después de su despertar criogénico, pero aún sentía los efectos del congelamiento. El capitán Rider estaba en el puente de control, estudiando las lecturas de radar y espectroscopio, cuando escuchó una voz distorsionada en la radio. ¿Quién es? Gritó la voz, como si alguien estuviera hablando a través de un altavoz dañado. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Rider se llevó las manos a los oídos como si eso pudiera hacer alguna diferencia en el estruendo. La tripulación empezaba a reunirse en la zona común, preocupada y confusa. No sé quién o qué es, dijo Rider entre dientes. Pero vamos a tratar de contactar con ellos. La nave comenzó a emitir una señal de llamada en el espectro radiofónico, pero no hubo respuesta. El capitán ordenó que se activara la cámara externa para obtener una visión del espacio exterior y lo que vieron les hizo detenerse en seco. En el cielo nocturno había un gran agujero negro, como si la nada misma hubiera abierto una brecha en la realidad. La llama blanca flotaba en el aire, iluminando el vacío con un resplandor extraño y aterrador. «Oh Dios mío», exclamó el comandante de ingeniería David Shen. «¿Qué es eso?» Rider se acercó a la ventana del puente de control, como si estuviera tentado por algo invisible. «No sé», admitió. Voz tan baja que apenas se escuchaba. «Pero creo que deberíamos ir a investigar». La tripulación asintió en silencio, y salieron de la nave para enfrentar el vacío infinito. El pasillo era largo y estrecho, iluminado por luces fluorescentes que parecían parpadear con un ritmo cadavérico. Los astronautas avanzaron con paso hesitante, como si estuvieran caminando en la oscuridad. En el extremo del pasillo, encontraron una figura flotando en el aire. Era alta y delgada con brazos y piernas que parecían estar hechas de hielo fundido. La cabeza era un ovolio sin ojos ni boca, una escultura abstracta. La tripulación se detuvo, aterrorizada, mientras la figura comenzaba a moverse hacia ellos. Los crujidos metálicos del pasillo parecían aumentar de volumen y las luces fluorescentes empezaron a parpadear con un ritmo más rápido. «¿Qué es esto?», preguntó Rider, su voz ahogada por el miedo. La figura se acercaba, flotando en el aire como si estuviera rodeada de una nube invisible. La tripulación intentó retroceder, pero sus pies parecían pegados al suelo. Justo cuando la figura iba a tocarlos, todo se detuvo. El crujido metálico cesó, las luces parpadearon una vez más y luego se apagaron completamente. La tripulación se quedó en silencio, esperando que algo pasara. Pero no pasaba nada. La figura simplemente se detuvo ante ellos como si estuviera esperando a que alguien hiciera el primer movimiento.
Y entonces de repente, la llama blanca en el cielo nocturno comenzó a cambiar de color. Era una extraña tonalidad azul, verde que parecía irradiar una energía oscura. La tripulación sintió un miedo absoluto, como si estuvieran enfrentando algo que jamás habían visto antes. Yo justo cuando iban a huir, la figura flotó hacia ellos. Comenzó a hablar en un susurro ronco. ¿Están preparados para conocer el verdadero propósito de su viaje? La noche caía sobre la nave como una manta oscura. El equipo de mantenimiento había estado trabajando sin descanso desde que despertamos del coma criogénico, tratando de hacerse a la idea de que no había vida inteligente en la zona. Pero yo sabía mejor. Yo había visto las luces parpadeantes en el panel de control y sentía aquel eco metálico en mi piel como si estuviera siendo rastreado por algo invisible. ¿Qué está pasando?, preguntó Sara, su voz agotada por la falta de sueño y la tensión. Era la jefa del equipo de mantenimiento, pero en ese momento parecía tan perdida como el resto de nosotros. No lo sé, respondí mirando filas Luis que daban en el panel de control. Parece que hay algún tipo de interferencia en la señal. Sara se acercó a mí y examinó el panel. ¿Qué clase de interferencia?, preguntó. No lo sé, repetí. Puede ser alguna especie de transmisión anormal, o quizás algo más. De repente, la luz que rodeaba nuestra cabeza se volvió brillante y deslumbradora, como si algo estuviera intentando atraer mi atención. Me agaché para mirar debajo del panel, y justo cuando pensaba que estaba viendo cosas, Sara me dio un apretón en el hombro. «¿Pasa?», preguntó de nuevo. Me volví hacia ella con la mirada confusa. «Nada», dije. «¿Sigue trabajando?». Pero no podía quitarme de la cabeza el sentido de que algo nos observaba. Yo justo cuando pensaba que estaba haciendo paranoia, escuché una voz distorsionada. «¿Este es Zeta? ¿Alguien puede escucharme?». La radio emitía un crujido metálico y un zumbido que parecían aumentar de intensidad a medida que transcurría el tiempo. Sara me miró con una expresión preocupada, y yo sabía que sentía lo mismo. «¿Qué es eso?», preguntó, su voz apenas audible es el ruido blanco de la radio. No respondí. No podía responder. Simplemente me quedé allí, escuchando la voz distorsionada en la radio, sintiendo como si estuviéramos siendo rodeados por algo invisible y hostil. De repente, la nave se sacudió con un golpe sordo, y yo caí hacia atrás. La luz del panel de control se apagó y nos encontramos a oscuras, rodeados solo por el crujido metálico de la radio y los pasos que resonaban en los pasillos vacíos. «Parece que no estamos solos», dije con voz firme, tratando de sonar más confiado de lo que me sentía. Sara sentía su respiración jadeante. «¿Qué vamos a hacer?». Yo miré hacia arriba y vi algo que hizo que mi sangre se helara en mis venas. Una figura blanca flotaba en el aire, como una llama sin brillo ni reflejos. Justo cuando pensaba que estaba viendo cosas, la figura comenzó a moverse hacia nosotros. «¿Qué es eso?», preguntó Sara, su voz apenas audible sobre el ruido blanco de la radio. No responder. Simplemente me quedé allí, paralizado, mientras la llama blanca se acercaba. Nosotros con un movimiento lento y deliberado, como si estuviera examinando nuestra nave, o tal vez nosotros mismos. La luna estaba creciente en el cielo, iluminando el paisaje árido yermo, con una luz que parecía proceder de una época más oscura. La nave Eclipse había aterrizado con dificultad en ese suelo lunar, después de la caída inexplicable del espacio exterior.
El comandante Taylor y sus 3 compañeros de tripulación salieron a explorar, equipados con trajes espaciales y armas no letales. El ambiente era tranquilo, excepto por el crujido metálico que procedía de los pasos sobre la superficie lunar. La luna parecía estar mirando hacia ellos como si fuera un ojo vigilante. Taylor se detuvo a una pequeña hendidura en la roca cuando escuchó algo en la radio. Y este es el fin. ¿Estamos solos? La voz era débil, distorsionada. Taylor reconoció el tono de miedo. Se acercó a la radio y ajustó el volumen, tratando de entender qué estaba sucediendo. No podemos estar aquí. Esto no es posible. La voz se cortó abruptamente, reemplazada por un silencio tenso. Taylor miró a sus compañeros, pero ninguno parecía haber escuchado algo raro. Siguieron adelante, explorando la zona, cuando de repente oyeron pasos en el pasillo. Se detuvieron y se miraron entre sí. No podían ver a nadie. La radio empezó a parpadear con un mensaje desconocido. ¿Restas al recibir la verdad? El comandante Taylor se sintió desconcertado. Era como si alguien estuviera jugando con ellos, manipulando la nave. La radio. Decidí que era hora de encontrar respuestas y se dirigió hacia el centro de la nave, seguido por sus compañeros. Mientras avanzaban, empezaron a notar algo extraño. La iluminación en la nave parecía estar cambiando, como si alguien estuviera ajustando las luces para crear un efecto de miedo. Los astronautas se miraron entre sí con creciente inquietud. De repente una figura apareció en el pasillo. Era alto y delgado, con piel pálida y ojos brillantes como estrellas. La figura no parecía tener forma definida, pero estaba claro que era alienígena. Los astronautas se quedaron paralizados, mientras la figura avanzaba hacia ellos. Taylor trató de hablar, pero su voz se atrapó en su garganta. La figura se acercó más y los astronautas vieron que tenía una llama blanca flotando detrás de él. Era como si fuera el portador de la llama. Era el portador. La figura se detuvo a unos metros de distancia, y Taylor sintió un grito en su garganta. La radio empezó a parpadear de nuevo. ¿O estás listo para recibir la verdad? El comandante Taylor se dio cuenta de que no estaba preparado para recibir la verdad. De repente la nave se estremeció y los astronautas cayeron al suelo. Cuando se levantaron, vieron que la figura había desaparecido. Pero la llama blanca seguía flotando en el aire. La nave empezó a moverse como si fuera hacia algo. Los astronautas corrieran detrás de ella, tratando de entender qué estaba sucediendo. La llama se acercaba cada vez más, y Taylor podía sentir su calor. Era como si la llama estuviera llamándolo. De repente, la nave se detuvo en el borde del vacío infinito. Los astronautas miraron abajo y vieron un paisaje que parecía no tener fin. La llama blanca siguió flotando en el aire como si fuera una puerta hacia algo más allá. Taylor se dio cuenta de que estaban al borde del abismo. Pero, ¿qué había al otro lado? La radio empezó a parpadear otra vez. ¿Estás listo para recibir la verdad? La respuesta es... La luz del panel de control estaba parpadeando con un ritmo cada vez más rápido, como si el propio sistema de la nave estuviera sufriendo un ataque cardíaco. El sonido de los motores y armas había cesado hace tiempo, y en su lugar se escuchaba un crujido metálico sordo que parecía proceder de todas partes al mismo tiempo. Era como si la misma nave estuviera desmoronándose a nuestro alrededor. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Lisa, con la voz tan baja que apenas era audible sobre el ruido ambiente. No lo sé, respondió yo frunciendo
el ceño intentando mantener la calma. Parece que la nave está dando o algo. Era un pensamiento morboso, pero no parecía tan descabellado. Cuando miraba a mi alrededor, los paneles de control estaban destrozados, los cables eléctricos colgando como serpientes, retorcidas y las luces parpadeantes crepitando con un brillo anormal. De repente, la radio comenzó a emitir una distorsionada voz que sonaba como si viniera de muy lejos. ¿Quién es? ¿Qué está pasando? La voz era tan débil que apenas podía escucharse. Sobre el estruendo metálico, pero algo en su tono me hizo sentir una sensación de pánico creciente. La luz del panel de control se apagó bruscamente y nos quedamos a oscuras. La radio siguió emitiendo su mensaje distorsionado, pero ahora sonaba como si estuviera procediendo de dentro de la propia nave. Parece que la radio está mal, dije tratando de mantener mi voz firme. Debemos encontrar una forma de... Justo entonces la luz se encendió de nuevo, y nos encontramos cara a con un pasillo vacío, sin luces. La radio había cesado de funcionar, pero ahora podía escucharse el sonido de los pasos que se acercaban hacia nosotros. ¿Qué es eso? Susurró Liz agarrándose del brazo de mi camisa. No respondí. No podía. Estaba paralizado por la inquietud y la incertidumbre. Y entonces un ser alto y delgado emergió de la oscuridad. Ojos que parecían estar fundidos en la nada misma. La llama blanca, flotando en el aire, parecía haber aumentado su intensidad, y podía sentir su calor en mi piel. El ser no parecía moverse hacia nosotros, sino más bien hacia la llama. De repente, la nave se estremeció violentamente. Paneles de control comenzaron a saltar, como si algo estuviera tratando de escapar. La radio empezó a emitir una voz distorsionada que parecía proceder de todas partes al mismo tiempo. La señal es real. Y entonces la nave se estrelló contra algo, y todo quedó en silencio. Solo podía escucharse el eco metálico del impacto y la llama blanca, que flotaba en el aire, parecía tener un brillo más intenso que antes. ¿Qué es esto?, susurré, con la voz tan débil que apenas era audible sobre el eco de la nave. Y justo cuando iba a responder, la luz se apagó de nuevo. La llama blanca siguió flotando en el aire, no parecía haber calor alguno. Simplemente estaba allí. Luego, la oscuridad. La nave astral Eclipse chocó contra el suelo con un crujido metálico que resonó a través de todos sus sistemas. La tripulación se despertó del coma criogénico, confusa y aturdida por la abrupta interrupción del sueño eterno. El capitán Rachel gimió al sentarse, intentando entender lo que había sucedido. La primera visión fue de un paisaje desconocido, una llanura infinita, nieve y hielo que se extendía hasta el horizonte. La luz del sol brillaba con un brillo extraño, como si estuviera distorsionada por algo invisible. El eco metálico persistió en sus oídos, como si la nave estuviera hablando con él mismo. ¿Ha pasado?, preguntó el capitán, mirando a su alrededor en busca de algún indicio de lo que había ocurrido. La tripulación se reunió a su alrededor, confundida y asustada. El teniente Tomás intentó activar la radio, pero solo obtuvieron un ruido blanco distorsionado, que sonaba como una voz extraterrestre. El capitán Rachel frunció el ceño, alarmada. Intentemos encontrar algún indicio de lo que ha pasado, dijo, mientras ordenaba a su tripulación investigar la nave y los sistemas exteriores. La búsqueda reveló daños significativos en la estructura de la nave, pero nada que explicara qué había causado él. Sin embargo, encontraron algo inquietante.
una serie de marcas extrañas y geométricas, grabadas en las paredes de metal. De esto no es natural, ingeniero jefe Luis, con un tono preocupado. Parece que alguien, o algo, ha estado aquí. La tripulación se reunió para discutir qué habían encontrado. El capitán ordenó que se mantuviera la vigilancia y que no se descuidara nada. Mientras tanto, el oficial Medi María encontró una cripta en las profundidades de la nave. Dentro, encontró una serie de objetos y desconocidos como si alguien hubiera intentado comunicarse con ellos. Sos símbolos. No los reconozco, dijo María examinando los objetos con un gesto de asombro. Parecen ser de alguna especie de código. El capitán Rachel se acercó a la cripta y vio el contenido con sus propios ojos. ¿Qué es esto?, preguntó incrédula. ¿Qué ha pasado aquí? De repente, la radio comenzó a parpadear con una señal débil. Estela. Perdición. La estela de la perdición. La tripulación se miró entre sí asustada, confundida. ¿Qué significa esto?, preguntó el teniente Tomás. Pero antes de que alguien pudiera responder, la nave estalló en un crujido metálico. Una llama blanca flotó en el aire, iluminando el paisaje con un brillo extraño.